Mi mamá vendió mis pertenencias mientras yo estaba en el funeral de mi padre para hacer espacio y malcriar a sus nuevos hijastros. Pero mi papá me dejó la casa en su testamento, y ahora ella tiene que pagar el alquiler o irse. Hace aproximadamente un mes, recibí noticias de los parientes de mi papá de que su salud había empeorado. Así que, para asegurarme de que recibiera la mejor atención posible, decidí mudarme a su casa por un tiempo. Mi mamá y mi papá se divorciaron, así que él se mudó y yo tuve que quedarme con mamá. Claro, teníamos nuestras visitas de fines de semana y días festivos, pero no era lo mismo que tenerlo cerca todo el tiempo. Tenía un vínculo muy estrecho con mi papá, y lo extrañé aún más después de la separación. Siempre sentí que él me entendía mejor que mamá y que siempre estaba ahí para mí. Así que, cuando recibí la noticia sobre su salud, sentí que el universo me estaba dando la oportunidad de estar ahí para él de la misma manera que él siempre había estado para mí. Pero la vida tenía otros planes. Desafortunadamente, no pude ayudarlo mucho. Aproximadamente una semana después de mi llegada, ocurrió un desastre. Lo perdimos debido a un problema al corazón. Siendo el único hijo de mi papá, me encargué de hacer todos los arreglos del funeral. Tan pronto como recibí la noticia, decidí llamar a mi mamá para informarle que papá había fallecido. Seguramente querría saber que el padre de su hijo había partido, pero su respuesta fue un silencio total. Por un momento, pensé que la llamada se había cortado o que no me había escuchado, así que lo repetí. Ella solo dijo que había escuchado la primera vez y me preguntó qué quería que hiciera al respecto. No puedo ni empezar a describir lo que sentí. Era como si me hubieran abofeteado en la cara. Estaba tan atónito que simplemente colgué el teléfono. Entiendo que papá era su exmarido. Ella se volvió a casar hace algún tiempo y comenzó un nuevo capítulo en su vida. Pero esto no se trataba de su matrimonio fallido ni de algún resentimiento persistente, esto se trataba de que yo había perdido a mi padre. No podía haber reunido ni siquiera una pizca de simpatía. Un simple, lamento tu pérdida, habría sido suficiente en ese momento. Quería desmoronarme, pero no tenía ese lujo. Había un funeral que planear, parientes que notificar y papeleo que manejar. Así que allí estaba yo, haciendo malabares con los arreglos del funeral y tratando de mantenerlo todo en pie, cuando me llegaron noticias seriamente confusas desde mi casa. Todo comenzó cuando mi vecina me llamó. Su hija y yo habíamos sido amigos de la infancia, así que supuse que había recibido la noticia de alguien y solo estaba llamando para darme el pésame. Me equivoqué. Ella quería saber por qué no le había informado a ella ni a su hija sobre mis supuestos planes de mudanza. Naturalmente, esta pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que no tenía planes de mudarme y que, de hecho, tenía la intención de regresar a casa muy pronto. Fue entonces cuando soltó la noticia, mi adorable madre le había estado contando a todo el vecindario que yo había decidido mudarme de repente. Bajo esa excusa, había estado recorriendo mi habitación, recogiendo mis pertenencias para venderlas o tirarlas a la basura. Estamos hablando de cosas que he tenido desde la infancia, mi guitarra, mi colección de libros, incluso el tocadiscos antiguo que papá me regaló para mi cumpleaños número 16. Conecté los puntos y me di cuenta de la razón detrás de esta venta improvisada, hacer espacio para su nueva familia. Así es, mis cosas estaban siendo tiradas a la acera para que los hijos de mi padrastro pudieran tener más espacio. Estaba tan enojado y desconsolado que, tan pronto como terminé la llamada con mi vecina, llamé a mamá. Antes de que pudiera saludarme, arremetí, preguntándole cómo se atrevía a vender mis cosas, esos últimos recuerdos tangibles de mi papá. Sonaba nerviosa. La tomé completamente desprevenida, y ella seguía preguntando cómo lo había descubierto, pero la presioné porque necesitaba respuestas. Finalmente, dijo que su esposo Greg y sus hijastros necesitaban espacio y que ellos también merecían hacer de la casa su hogar. Me enfurecí porque no se trataba de compartir el espacio. No tenía ningún problema con los niños. De hecho, aunque no me agradaba mucho mi padrastro, tenía un buen vínculo con el Tanimía, así que estaba dispuesto a compartir todo con ellos. Pero quitar mis pertenencias para vaciar mi habitación mientras yo estaba fuera llorando la pérdida de mi padre fue nada más que una traición. El pensamiento de que mis cosas, mis recuerdos personales, fueron descartados tan casualmente fue triste y exasperante. Era como si estuviera usando la partida de papá como excusa para borrarme por completo de su vida. Le dije sin rodeos que lo que había hecho era imperdonable y que lo menos que podía hacer era darme el dinero por todo lo que vendió. Su respuesta fue el golpe final. Cuando su viaje de culpa no funcionó, admitió que ya había gastado el dinero en nuevos regalos para los hijos de mi padrastro. Así es, mis recuerdos de infancia, mis posesiones más preciadas, todo se convirtió en juguetes nuevos y brillantes para mis hermanastros. Todo esto cuando mamá sabía que me iría a la universidad en unos meses y que habría tomado casi todo lo que había en mi habitación. Pero no, ella solo quería sacar todo lo que había. Hablaba de agregar insulto a la herida, fuera de la vista, fuera de la mente y, aparentemente, fuera de casa también.
Pero mi mamá fue una tonta al pensar que yo simplemente me daría la vuelta y aceptaría cualquier cosa que ella me arrojara. El destino tampoco estaba de su lado, porque durante el funeral, mi tío y yo tuvimos que resolver todos los asuntos de papá. Mientras revisábamos sus pertenencias personales, nos topamos con algo que nunca esperé, un testamento. Esto me sorprendió por completo, porque papá siempre decía que no creía en los documentos legales cuando se trataba de la familia. Solía decir que la legalidad destruía las relaciones, las cosas debían suceder porque la naturaleza así lo deseaba, no porque la ley lo diga. Ni en 1.000.000 de años pensé que tendría un testamento, pero ahí estaba, escondido en una caja de seguridad en su banco, una que no tenía idea de que existía. Al parecer, lo creó después del divorcio solo para evitar conflictos, pero dejó instrucciones a mi tío para manejar las cosas cuando fuera el momento adecuado. El contenido del testamento fue aún más impactante, no solo papá nunca le había cedido la casa a mamá después del divorcio, sino que me la había dejado únicamente a mí, su único hijo. Todo este tiempo, mamá había estado viviendo en una casa que pensaba que era suya, completamente inconsciente de la realidad legal. Ahora que papá se había ido, la casa era mía. Originalmente, planeaba guardar silencio sobre esto. Quiero decir, a pesar de todo, ella seguía siendo mi mamá. Sabes, pensé que podríamos arreglar algo, tal vez llegar a algún tipo de acuerdo, pero después de este último truco, todas las apuestas estaban canceladas. Tuve suerte de tener a mi tío a mi lado, porque él se encargó del lado legal de todas las cosas. Pasé los siguientes días poniendo todo en orden. Tuve largas conversaciones con el tío Joe sobre el aspecto legal de todo, hice algunas llamadas a agentes de bienes raíces, incluso comencé a buscar listados de apartamentos, no para mí, claro está, sino para mamá y su grupo. Finalmente, después de que todo estuvo resuelto, regresé a lo que se suponía que era mi casa, preparándome para la inevitable confrontación. Imagínate la sorpresa de mi mamá cuando me vio entrar con mi tío a mi lado. Estaba sorprendida, por decirlo menos. Debió haber pensado que le estaría rogando que me dejara quedarme en la casa, pero no había ninguna posibilidad de que eso estuviera sucediendo. Su reacción inmediata fue emocionarse, tratando de interpretar a la madre preocupada y preguntando por qué había traído un abogado conmigo. Incluso insinuó, de manera bastante dramática, si estaba planeando demandarla. Mientras tanto, mi padrastro descansaba en una silla con una mirada engreída en su rostro, claramente convencido de que yo no tenía ninguna posición legal. Le pedí a mamá que se sentara para charlar y le dije que tenía algo importante que discutir. Me di cuenta de que nadie iba a los detalles de su divorcio de papá. Ella nuevamente parecía confundida, probablemente preguntándose a dónde iba con esto. Luego dejé caer la bomba. Mi tío sacó los documentos de propiedad que habíamos encontrado, los puso sobre la mesa, y mientras mamá y mi padrastro escaneaban los papeles, pude ver cómo el color desaparecía de sus rostros. Mi tío me explicó que, para evitar cualquier batalla legal durante el divorcio, mi papá se mudó, pero nunca transfirió el título legal de la propiedad. La casa seguía su nombre y, como él había partido, yo era el único heredero. La habitación quedó en silencio mientras el peso de la situación se sentaba. De repente, mi mamá arremetió, argumentando que esto era injusto, que ella había sido la esposa de mi papá y merecía una parte de la propiedad. Intentó hacer valer su derecho a la casa, señalando que había vivido allí durante años, convirtiéndola también en su hogar. Greg, mi padrastro, intervino ahora, no tan engreído como antes, pero asustado de que su refugio gratuito se le escapara de las manos. Dijo que no tenía ningún otro lugar a donde ir, que era injusto que yo me apoderara de la casa. Mi tío, siempre la voz de la razón, trató de calmar la situación y les explicó que la ley era clara. Como hijo único de mi papá, yo era el legítimo dueño de la propiedad. Les recordó que esto no era sobre despojarlos de la casa, sino sobre reconocer mis derechos legales, que habían sido pasados por alto en su prisa por reorganizar la casa y vender mis pertenencias. Sugirió que buscáramos una solución razonable, que tal vez incluyera una compensación por los artículos vendidos, pero mamá no lo aceptó. Comenzó a acusarme de ser despiadado e ingrato, de intentar castigarla por seguir adelante con su vida. Dijo que se había sacrificado mucho por mí y que ahora, en su momento de necesidad, le estaba dando la espalda. Era un intento manipulador de hacerme sentir culpable, de robarme mi reclamo legítimo. Cuando eso no funcionó, dijo que llevaría el caso a los tribunales y me demandaría para obtener lo que le correspondía. Durante todo esto, yo me quedé allí, observando el espectáculo. Era como si toda la frustración reprimida de esos años, todas las veces que me mordí la lengua para mantener la paz, finalmente estuvieran dando frutos. Finalmente hablé y le dije que podía seguir adelante con su advertencia, gastar tiempo y dinero, pero todos sabíamos cuál sería el resultado al final. Mi mamá vendió mis pertenencias mientras yo estaba en el funeral de mi padre para hacer espacio y malcriar a sus nuevos hijastros. Pero mi papá me dejó la casa en su testamento, y ahora ella tiene que pagar el alquiler o irse.
Dejé en claro que no iba a ser irrazonable, les dije que estaba dispuesto a darles tiempo para encontrar un nuevo lugar, pero que la casa ahora era mía y tarde o temprano tendrían que irse. Mencioné que, después de lo que había pasado mientras estuve fuera, era hora de que mi mamá siguiera adelante. Pero el drama no terminó ahí. Justo cuando pensé que habíamos llegado al pico del caos, mi padrastro decidió añadir más tensión. Salió furioso de la habitación y, por un breve momento, pensé que tal vez finalmente había aceptado la derrota, pero me equivoqué. Unos 20 minutos después, irrumpió nuevamente, pero esta vez no estaba solo, había traído a Itanimía con él. Los niños parecían confundidos y un poco asustados, claramente sin entender por qué los habían arrastrado a este lío. Mi padrastro señaló a sus hijos y dijo que no solo los estaba desalojando, sino también quitándoles su refugio, preguntándome si eso era realmente lo que quería. Me di cuenta de que se estaba burlando de mí, con su exagerada preocupación, trataba de pintarme como el villano de la situación. Seré honesto, por un momento, eso me atrapó y dudé en seguir adelante con el plan. Si echaba a estos niños de la casa, que ya empezaban a ver como su hogar, no sería yo igual que mi mamá. Mi tío me miró preocupado y me dijo que no cayera en sus manipulaciones, que lo mejor ahora era encontrar un acuerdo que fuera justo para todos. Así que finalmente llegamos a la decisión de que nadie sería expulsado de la casa. Tan pronto como mi mamá y mi padrastro escucharon la noticia, se relajaron, probablemente pensando que habían ganado con su pequeño truco de chantaje emocional. El alivio en sus rostros era claramente visible. Mi mamá incluso hizo un movimiento como si fuera a abrazarme, pero levanté una mano para detenerla en seco. Este no era el final. La única forma en que se les permitiría quedarse en la casa sería pagando el alquiler. Sería una tarifa justa de mercado, determinada por un tasador independiente, y firmaríamos un acuerdo para garantizar las transacciones adecuadas. El cambio en la habitación fue instantáneo. Fue como si hubiera accionado un interruptor, de la calma a la ira. El rostro de mi mamá pasó de agradecida a furiosa en aproximadamente medio segundo, y mi padrastro parecía a punto de explotar. Mi mamá comenzó a gritar que no iba a pagar alquiler para vivir en su propia casa. Le recordé gentilmente una vez más que ya no era su casa, y considerando que había intentado vender todas mis cosas y echarme, pensé que el alquiler era más que justo. Mi tío intervino razonando que era una oferta muy generosa, y que esto aseguraría que mis hermanastros también pudieran seguir viviendo en la casa. Por un momento, parecía que realmente podrían tener sentido. Los niños se sintieron, probablemente aliviados de no tener que mudarse de escuela o dejar a sus amigos, pero entonces mi padrastro decidió llevar las cosas a un nivel completamente nuevo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, empujó al tío, gritando y llamándolo de todo. Lo que pasó después fue un borrón. Corrí para ayudar al tío Joe a levantarse, mientras mamá le gritaba a mi padrastro que se calmara y lo detenía. Mis hermanos parecían horrorizados, alejándose de su padre furioso, las cosas se pusieron muy intensas. Mi tío se levantó, sacó su teléfono y llamó al 911. Le advirtió a Greg que pensara bien en su próximo movimiento, ya que el asalto es algo fuerte y además había un testigo. Parecía que el padrastro estaba a punto de lanzarse de nuevo hacia el tío Joe, pero mamá finalmente lo agarró del brazo y pareció darse cuenta de lo descontrolada que se había puesto la situación. Finalmente, llegaron los policías y tomaron declaraciones de todos. El padrastro trató de actuar con calma, pero los oficiales no le creyeron. Al final, todo quedó en una rutina de malentendido, ya que el tío no presentó cargos. Los policías le dieron a mi padrastro una advertencia seria y le dijeron que se calmara, sugiriéndole que se fuera a otro lugar para pasar la noche. Mientras se iba, me dijo que esto no había terminado. Después de que el polvo se calmó, impuse la ley por última vez. Le dije a mamá y a los niños que podían quedarse, pero mi padrastro no. El alquiler comenzó al mes siguiente, y era no negociable. Mamá trató de discutir, pero con una mirada del tío, se calló. Luego llevé a los niños a un lado y les pedí disculpas por haberlos puesto en medio de todo esto. Les prometí que, sin importar lo que sucediera entre los adultos, siempre tendrían un lugar donde quedarse si lo necesitaban. Tengo algunas actualizaciones importantes. Las cosas han tomado un giro inesperado. Ayer recibí una llamada de alguien de quien nunca esperé noticias, la ex esposa de Greg, Eitan y la madre de Mia. En un pueblo pequeño como el nuestro, las noticias viajan rápido, y ella se había enterado de los últimos desarrollos. Se acercó y preguntó si podíamos reunirnos para conversar. La curiosidad me pudo y estuve de acuerdo, así que decidimos tomarnos un café. Después de algunas bromas iniciales, ella fue directa al grano y soltó una bomba que no vi venir. Reveló que durante años, Greg había estado escatimando en sus pagos de manutención infantil. Usaba la excusa de estar ayudando a pagar la casa de mi madre para justificar no cumplir con lo que creía. Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad a la situación ya enredada en el hogar.
Ella explicó que los pagos de manutención eran obligatorios legalmente, pero Greg había manipulado la situación para que pareciera que sus contribuciones a la casa eran suficientes. En realidad, estaba descuidando sus responsabilidades legales con sus hijos. La sospecha de su ex esposa de que Greg quería que Ethan y Mia vivieran con él en nuestra casa tenía que ver con evitar pagarle el apoyo a sus hijos. Si los niños vivían con él, podía argumentar que los estaba apoyando directamente, reduciendo o incluso eliminando su obligación financiera hacia ella. Quedó claro que la insistencia de Greg por controlar los arreglos de vivienda no se trataba solo de comodidad o de mantener la unidad familiar, sino que tenía motivaciones financieras. Había priorizado sus propios intereses económicos sobre el bienestar de sus hijos y sus responsabilidades legales. La madre de Ethan y Mia también me contó que hacía años que no veía a sus hijos, ya que Greg se mudaba constantemente. Luego me preguntó si estaría dispuesto a testificar sobre la situación de vida si llegaba a haber una batalla legal. Quería que confirmara el alcance de la participación de su ex marido en la casa y la verdad sobre sus contribuciones financieras o la falta de ellas. Sabía el impacto que esta información podría tener, así que acepté testificar. Era importante dejar las cosas claras y asegurarme de que Ethan y Mia recibieran el apoyo que merecían. Este nuevo giro significaba que Greg no solo enfrentaba el desalojo de la casa debido a problemas de propiedad legal, sino que también podría estar buscando soluciones legales por no pagar la manutención infantil. Si no había pagado lo ordenado por el tribunal, podría enfrentar consecuencias graves, incluidas multas o incluso prisión. Esta debe ser otra razón por la que había desaparecido repentinamente. La ex esposa de Greg también quería conocer a sus hijos, así que le dije que definitivamente podríamos organizar una reunión para ello. Estoy seguro de que Mia y Ethan estarían encantados de conocer a su madre después de tanto tiempo. También le conté a mi mamá sobre todo esto y al principio negó que su esposo pudiera haber hecho algo así, pero cuando escuchó los detalles, parecía tan estupefacta como yo. Aunque todavía no la he perdonado por todo lo que ocurrió, de alguna manera me dio pena por ella, porque ahora también es parte de una traición. Sin embargo, conociéndola, es difícil para mí simpatizar con ella, así que creo que todos hemos llegado a la conclusión de que el verdadero villano aquí es Greg, mi padrastro. Claro que mi mamá tampoco es una santa, pero supongo que está pagando las consecuencias. Todos esperamos que la situación con Greg se resuelva lo más rápido posible, para que todos podamos retomar nuestras vidas con normalidad. Estoy muy agradecido con todos ustedes por ayudarme a superar esto, porque nunca pensé que podría haber logrado todo esto. Me dieron algunos de los mejores consejos en este momento tan difícil. Los mantendré informados sobre cualquier novedad. Cuídense y gracias por estar ahí.